¿Recuerdan la selección marroquí que llegó a la semifinal del Mundial 2022 y se convirtió en la primera selección africana en hacerlo? Bueno, se podría decir que sí, son los primeros africanos en representar a África de esa forma, pero si lo vemos de otra perspectiva, esta confederación ya ha estado representada, dejando muy en alto el nivel del fútbol africano, y no precisamente por un país de África como tal, ya que en definitiva se podría decir que Francia no hubiese logrado su primer campeonato del mundo sin los inmigrantes africanos nacidos en Francia o por aquellos que nacieron en territorios coloniales de la misma. Pues estos han enriquecido a esta selección desde hace muchos años, lo que hace pensar que sin ellos no hubieran ganado algún campeonato mundial. Sí, tampoco hubiesen ganado su primer campeonato del mundo de 1998. Yo soy Gabe y el día de hoy hablaremos de ¿por qué hay tantos africanos jugando para Francia? Pero antes, dale me gusta y suscríbete, y vayamos al inicio. Todo inicia en la época de la colonización, por allá entre 1881 y 1914, donde el territorio africano se repartió entre varias potencias europeas y Francia era uno de los países que más colonias tuvo en aquel entonces. Este hito hizo que años más tarde, en la descolonización, muchos africanos migren hacia el país europeo en busca de mejores oportunidades económicas y educativas. Esto ocurriría de forma masiva en el siglo XX, exactamente después de la Segunda Guerra Mundial, ya que Francia comenzó a experimentar una gran afluencia de inmigrantes procedentes de sus ex colonias africanas y de otras partes del mundo también. La necesidad de una mano de obra barata para la reconstrucción posguerra impulsaron este suceso, por lo que los inmigrantes africanos y sus descendientes contribuyeron significativamente a la fuerza laboral y a su vez a la diversidad de Francia. Los inmigrantes se alojaron en los suburbios de las distintas ciudades de Francia, pero especialmente en París. Como mencioné, fueron en busca de mejores oportunidades y una forma de salir de esas carencias económicas era a través del fútbol. Y así fue. Muchos inmigrantes africanos comenzaron a ver el fútbol como una salida a la condición en la que se encontraban. Y Francia, antes de ser 2 veces campeona del mundo, antes de ser una de las selecciones más temidas en la actualidad, y antes de tener la diversidad cultural como la tiene hoy en día con tantos jugadores de origen africano, no era una gran selección, ni tuvo el potencial que tiene actualmente, ya que estuvo sumergido en una crisis futbolística en la década de los 60 y 70, puesto que los galos no clasificaron a los mundiales de 1962, 1970 y 1974, además de sus fallidas clasificaciones a la Eurocopa desde 1964 hasta 1980. Francia en ese entonces era una selección que a nivel futbolístico estaba muy lejos a la que conocemos en la actualidad. Ante esta crisis, la Federación Francesa tomó la decisión de comenzar a desarrollar el talento y de esta manera comenzaron a desarrollar los primeros sistemas de academias y en 1972 se estaba trabajando en conjunto con los principales clubes para reclutar el talento local. Ya para 1988 se abrió el tan importante centro Clairefontaine, ubicado en el sur de París, que se especializa en entrenar a futbolistas franceses. Esta academia es uno de 12 centros de élite distribuidas por territorio francés que están bajo la supervisión de la Federación Francesa de Fútbol. Las otras 11 academias están situadas en puntos importantes del país como Marsella, Reims, Dijon, entre otros. Solamente los mejores jugadores de cada región entrenan en estos centros académicos de fútbol, donde el sistema de entrenamientos buscaba mejorar las capacidades de los jugadores en conseguir que los movimientos del jugador sean mejores y más veloces, unir los movimientos de forma eficiente y eficaz, mejorar la destreza con la pierna débil, abordar las debilidades en la forma de ver el fútbol del estudiante, los factores psicológicos, factores médicos, cualidades técnicas, entrenamiento de cualidades y tácticas. Los resultados de esta nueva captación de talento solo tardarían en llegar una década después, exactamente en 1998, cuando la selección francesa levantó su primera Copa del Mundo de la mano de uno de los mejores jugadores de su historia, Zinedine Zidane, que nada más y nada menos tiene orígenes africanas, precisamente de Argelia. Pero también en dicha selección se encontraban jugadores importantes como Thierry Henry, de padre guadalupeño y de madre martiquinés, Lilian Thuram, nacido en Guadalupe, y Patrick Vieira, nacido en Senegal. Y hablando especialmente de Clairefontaine, es el centro que más pudo aportar a Francia en la captación de talentos en los últimos años, puesto que ha formado a jugadores como Paul Pogba, Raphaël Varane, Matuidi,
Alfonso Areola, Nicolás Anelka, William Gallas, Marcus Thuram, al máximo goleador de la selección francesa Olivier Giroud, al segundo máximo goleador de Francia Thierry Henry y al tercer máximo goleador de la selección francesa Kylian Mbappé. No hace falta mencionar que el 90% de los que acabo de mencionar tienen sus orígenes en ex colonias francesas. Entonces, para hacernos una idea de la influencia de África y de otros países en la selección francesa, veamos el origen de los jugadores que estuvieron convocados en la última Copa del Mundo y en la última Eurocopa. Hugo Lloris, francés. Brice Samba, nacido en el Congo pero con nacionalidad francesa. Mike Maignan, nacido en Guyana Francesa, de madre haitiana y padre francés. Steve Mandanda, congoleño francés. Alfonso Areola, francés filipino. Benjamin Pavard, francés. Axel Disasi, francés congoleño. Rafael Varane, francés martiquinés. Jules Koundé, francés beninés. William Saliba, francés camerunés. Upamecano, francés guineano. Lucas Hernández, francés de padre español y madre italiana. Theo Hernández, francés de padre español y madre italiana también. Ferland Mendy, senegalés, guineano. Jonathan Klaus, francés. Konaté, francés maliense. Matteo Guendouzi, francés marroquí. Tchouaméni, francés camerunés. Fofana, francés maliense. Rabiot, francés. Jordan Veretout, francés. Eduardo Camavinga, francés angoleño. N'Golo Kanté, francés Malí. Zaire Emery, francés Martinica y República del Congo. Antoine Griezmann, francés portugués. Olivier Giroud, francés. Kylian Mbappé, francés camerunés argelino. Ousmane Dembélé, francés maliense. Colomoni, francés congoleño. Kingsley Coman, francés guadalupeño. Marcus Thuram, italiano, francés guadalupeño. Barcola, Togo, francés. Entonces, si nos damos cuenta, el hecho de que haya tantos africanos en la selección francesa se debe a un contexto histórico, como lo fue la colonización de gran parte del territorio africano hace más de 100 años, y la masiva inmigración que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso solo fue el inicio para que haya una diversidad cultural dentro de este territorio europeo, y muchos jugadores de origen africano y de otros países jueguen para Francia. Pero no solo eso bastó para que eso pudiera concretarse, sino también la gran captación de nuevos talentos con el surgimiento de las academias de fútbol que trabajaban en conjuntos con los principales clubes de Francia, sumado a la necesidad económica que tenían los migrantes viendo el fútbol como una de las pocas salidas de las precarias condiciones en las que se encontraban. Estos factores hicieron posible que la selección francesa pase de ser un país irrelevante en el fútbol a ser coronado 2 veces como campeona del mundo y ser actualmente una de las mejores selecciones del mundo, contando con un gran futuro. Claramente no hace falta mencionar que el Mundial 2018 lo ganaron con muchos jugadores de origen africano, mucho menos que el segundo lugar que obtuvieron en el año 2022 tuvieron la misma particularidad. Pero sí es de sorprender que su primera Copa del Mundo también haya tenido esta característica, pues nos habla de la gran influencia que tiene el territorio africano y de sus ex colonias para que Francia pueda ser relevante en el mundo del fútbol. Aunque, claro, también hay mérito en la Federación Francesa en captar y potenciar jugadores con gran talento, ya que de seguro estos jugadores en su país de origen no hubieran tenido las mismas oportunidades ni la misma formación que en un país desarrollado, donde sí se les puede brindar las condiciones óptimas para su correcto crecimiento. Este video no tuvo la intención de decir si está bien o está mal que haya tantos seleccionados de origen africanos en Francia, pero sí demostrar uno de los motivos del por qué hay tantos jugadores con estas características en común jugando para el país europeo. Si gustan, podría profundizar más de cómo Francia pasó a ser un don nadie a ser una potencia en el fútbol, y también hacer otro donde podamos dar posturas de por qué está bien o está mal que haya tantos jugadores de origen africanos jugando para Francia. En fin, si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte, que me ayudarías un montón. Sin nada más que decir, conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.